Y nosotros ya estamos en comunicación telefónica con Husni Abdelwahed, que es el embajador palestino en nuestro país, ya cursando su tercer año aquí en Argentina como embajador. Husni, Emiliano, Natalia, te saludan. Gracias por esta comunicación. Hola Emilio y Natalia, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por atendernos. En una semana también más que importante para el pueblo palestino, quería comenzar preguntándole qué se siente ser embajador justamente de un país que lamentablemente suele ser noticia por hechos que no nos agradan, que no serían los que todos elegiríamos escuchar, digamos. Orgullo de representar a un pueblo que lucha y que resiste por sus derechos, que son valores humanos. Y a la vez una gran responsabilidad de representar a un país y un pueblo en estas condiciones, especialmente si tomamos en cuenta que Palestina no es un país independiente y soberano porque está bajo ocupación. Ajá. Por lo tanto, es junto con la responsabilidad que uno siente y que debe asumir, es un gran orgullo. Bien, justo usted lo acaba de mencionar y creo importante, porque en el común de la gente, o en gran parte de la gente, en la opinión pública, muchos creen que es al revés, ¿no es cierto? Que, digamos, Palestina es el país ocupante, aquel que ha robado territorio a Israel. ¿Cómo se vive también con esto en Argentina o en otros países donde quizá la información o los medios de comunicación siempre tienden más para el otro lado? Esto es lo más perverso que hay. Y efectivamente es cierto lo que dice, porque inclusive Roger Waters, el músico, el gran músico, tiene un trabajo sobre este tema que se titula La ocupación de la mente, y se refiere a este tema. Y según su productor, afirma que se realizó una encuesta en Estados Unidos y el 60% de los encuestados afirma que Palestina ocupa a Israel. La verdad es que esto es aberrante, porque lamentablemente a través del manejo de los medios hegemónicos, implementando la doctrina de Goebbels, el ministro de Información de Hitler, de repetir una mentira 100 veces la convierte en verdad. Lamentablemente ha sido repetida esta mentira millones y millones de veces, y no por un medio, sino por todos los medios hegemónicos. Por lo tanto, hoy hay una distorsión de la verdad, y siempre se presenta al pueblo palestino como si fuera el agresor, mientras la verdad es que quien ha sido agredido a lo largo de los últimos 70 años de una forma permanente es el pueblo palestino. El pueblo palestino que vive bajo la ocupación. La ocupación significa usurpación de la tierra, expulsión de la gente o su esclavización. En el mejor de los casos, es su explotación. Además de que la ocupación se vive en los más mínimos detalles de la vida cotidiana del pueblo palestino, porque esto es antinatural. El ser humano nace libre. Dios ha creado al hombre libre. Por lo tanto, la falta de libertad es una condición antinatural. Y la ocupación significa privar al pueblo bajo ocupación de su libertad. Es constante la represión, es constante la amenaza, es constante la muerte, es constante la confiscación de la tierra, la construcción de los asentamientos, la represión, el encarcelamiento de nuestro pueblo. Imagínense, solo el pueblo está sometido a la ocupación, sino también las prácticas de la ocupación. El encarcelamiento. En Palestina ocupada viven, en la Palestina ocupada en el año 67, me refiero a la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. En los últimos 50 años, de una población que no supera los 4.800.000, 1 millón de palestinos han sido encarcelados.
encarcelados, acusados de resistir a la ocupación. Este es el cargo, este es el crimen que cometen, pretender ser libres. Entonces, en estas condiciones vive el pueblo palestino, lamentablemente, y más lamentable es que la comunidad internacional, que sí sabe que quién ocupa a quién, lamentablemente está siempre con el más fuerte, favorece a los intereses de las grandes compañías y favorece el apoyo a la política norteamericana que sostiene y protege al estado de ocupación israelí. Estamos hablando con el embajador palestino en nuestro país, en la Argentina, Husni Abdelwahed. Husni, quería acá mi compañera hacerte una consulta también. Embajador, le quería preguntar cuál es su opinión o su análisis acerca de lo que pasó esta semana del traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel, que pasó a estar de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. La verdad es que esto en la apariencia es una agresión al pueblo palestino, y sí lo es, porque somos el agredido directamente. Pero si cualquier persona se detiene un instante a analizar lo que ha ocurrido, debería todo el mundo sentirse agredido, porque esta medida es una agresión y violación al derecho internacional, a las convenciones internacionales, al derecho internacional, inclusive a las normas de convivencia entre las naciones, porque hay normas que regulan las relaciones internacionales y esto es una agresión a las mismas, porque reconocer a un territorio ocupado como parte de la potencia ocupante, claro, significa legitimar que cualquiera haga lo mismo y contaría con la aprobación de la gran potencia mundial y el silencio cómplice del resto de la comunidad internacional. Con esto no quiero decir que toda la comunidad internacional ha mantenido este silencio cómplice, porque ha habido voces valiosas que han condenado esto. Imagínense, ustedes como argentinos podrían entender esto tal vez mucho mejor que cualquier otro. Trasladar la embajada es como un país X traslade su embajada desde Buenos Aires no a La Plata, sino a las Malvinas. Claro, sí, sí. ¿Podrían imaginar esto? Sí, ¿Podrían aceptar esto? Y lamentablemente Estados Unidos con esto está avalando la ocupación de territorios ajenos y favorece al Estado de Israel como lo ha hecho siempre, y los excluyó, se automarginó de el llamado proceso de paz que pretende mantener como monopolio para Estados Unidos. Claro. Husni, quería consultarle justamente esta semana, con este mismo hecho que le preguntaba Natalia, que estuvo en varios medios, también se cumplían 70 años de la creación del Estado de Israel, del Nakba. ¿Puede contarnos un poco cuál es el significado del Nakba para el pueblo palestino y qué es lo que se reclama justamente cada año en esta fecha? Lamentablemente la creación del Estado de Israel fue sobre las ruinas de Palestina, porque este establecimiento de este Estado ha significado la usurpación de la tierra de nuestro pueblo y la expulsión del mismo de sus hogares. De hecho, ahora nosotros conmemoramos los 70 años de la ocupación de nuestra tierra y la expulsión de nuestro pueblo. Hace 70 años, 3/4 partes de nuestro pueblo vive en condiciones de refugiados. Y la verdad es que esta ocupación, como decía, no es un hecho aislado que ocurrió y se acabó. No, seguimos viviendo las consecuencias de la misma hasta el día de hoy en todos los mínimos detalles en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y Israel, más encima, no se conformó con la ocupación del 78% de
Palestina histórica en el año 1948, sino en el año 1967, en la llamada Guerra de los 6 días, ocupó el 22% restante, que son el territorio de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y ahora pretende legitimar esta ocupación contando con la aprobación y el apoyo incondicional, la protección de Estados Unidos. Claro. Yo quería hacerle una consulta que también se genera mucho cuando uno habla sobre este tema del conflicto palestino-israelí, al menos desde Occidente. Creo que tiene mucho que ver también con que utilizamos la mirada occidental, pero esta opinión tiene que ver principalmente sobre el grupo Hamas en Palestina, que quizá por hechos que han ocurrido o por la visión que se tiene desde este lado del mundo, uno lo tiene quizá como un grupo terrorista, y es por eso que creo que Palestina muchas veces tiene, o desde acá, se lo ve de una forma diferente o lejana. ¿Qué nos puede aclarar sobre esto? ¿Cómo es la situación en el territorio mismo? Mire, yo no soy defensor de Hamas porque son mis adversarios políticos. Ajá. Pero yo le haría o le contestaría con una pregunta. Para ustedes, los argentinos, ¿quién es José de San Martín? El libertador de nuestro país. El libertador. ¿Acaso él le besaba las botas a las tropas de la colonia? ¿Regalaba una flor a cada efectivo de las tropas españolas? No. No, claro que no. Entonces, ¿por qué en el caso de José de San Martín y el Ejército Libertador fueron libertadores, y en el caso de Palestina, los que mantienen viva la resistencia tienen otro calificativo? Y no me refiero a Hamas, porque para Israel y para Estados Unidos, ustedes también, si se oponen a sus políticas, tendrían otro calificativo. Claro. Y ustedes critican a Israel por sus políticas, serían antisemitas. Uh-huh. O sea que usted cree que tiene más que ver con la visión occidental que se utiliza acá para opinar sobre esta cuestión. Pero por supuesto, claro que sí. Lamentablemente, Occidente mide con varas diferentes y aplica criterios diferentes sobre casos similares. Israel ha sido el país que más ha violado las resoluciones de Naciones Unidas. Y yo desafío a quien sea que me mencione alguien que ha desafiado el 10% de los desafíos israelíes a Naciones Unidas. Sí, y el Estado de Israel es el que más ha violado el derecho internacional, junto con Estados Unidos. Sí. Y son los amos y señores, son el ejemplo de democracia y de libertad del mundo. ¿Y acaso la libertad es exclusiva y excluyente para algunos y en contra de otros? No, por eso nos parecía importante tener su opinión, sobre todo por esto, ¿no? Porque nosotros coincidimos mucho, sí, en esta cuestión de que a veces hasta es difícil y tampoco tiene sentido utilizar los mismos parámetros que utilizamos en Occidente con nuestra corta historia y utilizarlo para comparar, digamos, en otros países sin conocer sobre todo la historia. Así que agradecerle lógicamente por esta respuesta más que interesante. Ya para ir concluyendo, la verdad que es una entrevista muy linda, teníamos ganas de hacerla hace tiempo. Preguntarle respecto de esta semana, los temas estos que estamos hablando, el conflicto que se originó con más de 50 muertos, imagino que usted ha tenido contacto con su país, con Palestina. ¿Cómo está la situación hoy allá? ¿Sigue intensificándose el conflicto? ¿Cómo está la situación a nivel social también con tantos años de bloqueo? Mire, yo quiero reiterar y recordar que el pueblo palestino está bajo ocupación y todos sus derechos están siendo violados, todos sin excepción. Es un pueblo vivo que tiene miles de años de legado histórico, cultural y de civilización,
Quiero recordar que mi ciudad natal, Jericó, aunque yo nací en un campo de refugiados en Jericó, tiene 10.000 años de vida ininterrumpida. Esta ciudad es la más antigua del planeta, que nunca dejó de ser habitada en los últimos 10.000 años. Entonces, es un pueblo milenario con una historia larga, con una trayectoria. Hemos vivido muchas invasiones. Siempre los invasores se van y nuestro pueblo queda. Nosotros estamos conscientes que este es otro tipo de ocupación, el israelí, porque es una población que vino, se instaló en Palestina. Por lo tanto, lo que reclamamos son dos estados para convivir pacíficamente, el Estado de Palestina junto al Estado de Israel y demás estados de la región. Pero lamentablemente la política israelí nos está conduciendo a eliminar esta posible solución de dos estados para consagrar un solo estado, que es el estado que vivimos hoy, un estado donde hay democracia para judíos y apartheid para los palestinos. Y yo pienso que la comunidad internacional, la opinión pública mundial, debe tener claro esto y debe tener conciencia que con esto no ayudan a Israel. Al contrario, yo pienso que le hacen un gran daño, porque, como dice el presidente palestino, cuando uno es buen amigo, no permite que su amigo conduzca cuando esté borracho. Lo primero que hace es quitarle la llave y no permitirle conducir. Y lamentablemente la comunidad internacional está siendo muy mal amigo de Israel. Y qué decir de su relación con el pueblo palestino. Sí, con respecto a esto que está nombrando de la comunidad internacional, ¿qué nos puede decir acerca de las relaciones entre Argentina y Palestina? Es una relación histórica. Yo puedo decir que durante mucho tiempo se ha mantenido una política de Estado, y quisiera oro porque esto continúa así. Bien. Usni, la verdad agradecerle por esta comunicación, le mandamos un abrazo grande y estaremos pendientes también de la situación, cómo continúa allá. Gracias, buenas noches y saludos a toda su audiencia.